Ahora sí. Em, Bienvenidas y bienvenidos a todos los que no pudieron asistir a esta clase. Como es habitual, vamos a retomar la clase anterior que tiene que ver con sistemas de balances en energía, balances de energía. La clase anterior quedamos en esto, que está relacionado con un balance de tipo macro, en donde había balance de energía en términos de cinética, potencial, energía interna, y esto era igual al calor más un trabajo. Y decíamos que nosotros vamos a asumir un balance más bien en tubería, balance en equipos industriales, y vamos a asumir entonces que no vamos a tener balance de energía cinética, tampoco vamos a considerar potencial y nos vamos a quedar solamente con el delta U, y seguramente también vamos a considerar que no vamos a utilizar motores ni agitadores y vamos a quedar con el delta U igual Q. Y el delta U, que corresponde a la energía interna, se va a explicar exclusivamente por la diferencia en entalpía. Y esto entonces nos va a quedar bastante más sencillo y nos va a quedar como H, o en realidad, para seguir la misma línea, delta H igual Q. Y ese delta H igual Q, desde el punto de vista diferencial, uno podría tomarlo como un DH igual a un CP de T. Eso vendría siendo el diferencial que se puede extraer de, desde el aspecto más bien matemático del diferencial, tomándolo como un diferencial de energía, no como un delta de energía, sino como un diferencial de energía que se va a obtener a través de la capacidad calorífica del compuesto que esté en, en el análisis y la diferencia de temperatura entre un instante y otro instante. Ese es más o menos, así, a muy grosso modo, el concepto que nosotros vamos a recoger en esta clase. Entonces, lo primero que tenemos en mente o que habría que entender el concepto de la capacidad calorífica. La capacidad calorífica eh, de un gas, la capacidad calorífica de un compuesto en general, es una propiedad de tipo de termodinámica que nos va a permitir calcular rápidamente una enthalpía. ¿Por qué razón? Porque este CP, que se conoce como capacidad calorífica, está tabulado. O sea, hay un CP característico para cada compuesto y uno lo puede encontrar por tablas. Por ejemplo, va a poder buscar el compuesto, digamos compuesto uno, y el compuesto uno, aquí tengo algo que no está, compuesto uno va a tener letra A, letra B, letra C, por ejemplo, podría ser un caso. Ahí vamos a tener el valor A1, B1, C1. Ese vendría siendo el valor relacionado que se lee, es un dato. ¿Sí? Hay veces en que el CP no es dato y hay que calcularlo. Entonces, ahí vamos a ver eh, las condiciones en que nos podríamos encontrar con relación a los CP, pero en la gran mayoría de los casos el CP es parte del... Y generalmente viene acompañado con una constante, se entrega así, CP partido por R, donde R es una constante, así que no habría que preocuparse mucho si el R aparece ahí como una incógnita. No lo es, porque es como la constante de los gases ideales. Existe también una constante R, y que es la constante asociada a la energía, y un valor conocido. Así que la única incógnita ahí sería el CP, y que generalmente se presenta en términos de en función de la temperatura. Esto va a depender del libro o de la tabla, eh, pero habitualmente es algo parecido a esto. ¿Sí? Es solamente un ejemplo, siempre hay que referirse a la tabla en donde están los resultados, los datos, y ahí tienen que leer la ecuación. Esta ecuación que puse ahí es una ecuación que es de tipo y genérica significa que no siempre va a ser así. Si recordamos en procesos 1, nosotros veíamos la ecuación de Antoine, el logaritmo natural de la presión es igual a A menos B partido por T más C. Y veíamos que habían varias opciones de A, de B y de C. Había posibilidades de encontrar la constante de Antoine
en kilopascal, milímetros de mercurio, PSI, temperaturas en Kelvin, en Celsius, e incluso podríamos encontrar también la ecuación escrita de esta manera. Log en base 10 de la presión va a ser igual a, y aquí voy a poner más B partido por T más C. Entonces, ahí había que tener mucha atención respecto a leer la ecuación de las constantes que me estoy consiguiendo. Lo mismo pasa acá. Así que no hay que considerar que esta ecuación que acabo de yo indicar acá es la constante exclusiva del CP. La respuesta es no. ¿Por qué razón? Porque hay que buscar en la tabla y ver cuál es la ecuación que está detrás de, de esas constantes. Así que no basta con conseguirse las constantes del CP a secas, así como A, B y C, o incluso podríamos tener D, sino que hay que conseguirse adicionalmente la ecuación que gobierna esas constantes. Algo similar con lo que pasaba con la ecuación de Antoine. Sí, ahí el llamado es a estar atentos de no solamente conseguirse las constantes, sino que cuál es la ecuación que gobierna esas constantes y, por supuesto, cuáles son las unidades de medida que están detrás de esa constante. ¿Sí? En general, como les digo, el CP puede ser un dato como que podría determinarse o debería determinarse el valor. En términos generales, entonces, vamos a partir haciendo un ejercicio sencillo para ir entendiendo de qué se trata y podemos incorporarlo acá en el mismo documento. Creo que se puede, sí, creo que sí, estoy seguro, pero creo que ahí sí. El cuadro de texto, sí. No me sale. Déjame ver algo acá. Ahora sí. Ok. Entonces, el ejercicio sería determine, eso sería, determine el, determine el calor necesario para aumentar la temperatura de un mol, de metano, de metano, de 260 Celsius a 600 Celsius. 600 Celsius. Ese vendría siendo el ejercicio. Algo sencillo como para partir. Ese ejercicio 01. Ahí está. Bueno, lo primero es que esa es la información que tenemos y hay que ver cuál vendría siendo el balance genérico para después comenzar a identificar cuáles son los datos. Pero desde ya puedo identificar los datos como es temperatura 1 o temperatura 2. Entonces ya los podría incorporar. De hecho, lo voy a hacer mejor. El título sería datos. Datos. Entonces tengo T1. T1 en este caso sería 260 Celsius. Y el T2 estaría dado por un valor de 600. 600 Celsius. En este caso tengo el mol. Vamos a poner N1 igual a un mol. Esto es metano. Y el compuesto, si es metano, entonces tendría que ir a una tablita. Tendría que conseguírsela. Uno la puede buscar en la web. Puede descargar esa tablita. Entonces, asociado al metano. Y ahí nos vamos a encontrar con esta característica. CP partido por R, que es una constante, así que esa se conoce. Voy a cambiarlo mejor para tenerla libre. Ahí sí. CP sobre R, que es una constante, va a ser igual a eh, más B, BT, más CT, bueno, es coincidencia que justamente dio al cuadrado. Aquí no tengo como, poner ahí, pero se entiende que sería C al cuadrado, ¿sí? Ahí voy a tener que hacerlo
2, entendiendo que es un c cuadrado al cuadrado. Ahí está. Ya, y entonces tenemos esa ecuación, uno la lee, ¿sí? Es dato. Y las constantes A, B y C también son datos. Son las que vamos a incorporar acá. ¿Cuánto vale C? Perdón, ¿cuánto vale A? A vale 1.702 sin unidades de medida, son adimensionales las constantes. Esta B vale es igual a 0, 0.9081 y para el caso de C va a ser igual a 2,164 elevado a la menos 0,6. Ahí estaría. Esas serían las constantes dadas, datos. Así que no, este es 1,7, ¿eh? No es 1702, sino que es 1,7. Son números pequeños. Y primero habría que plantear, esos son los datos y no hay nada más de... el R. El R hay que considerarlo también, que es un dato, es una constante, y ya se puede considerar siempre conocida. Y tiene un valor de 8.314. 314 Joule sobre mol Kelvin. ¿Vale? Esa es una constante. Lo que tenemos acá es R, A, B, C, son puras constantes. Así que más que sean datos, son constantes y forman parte siempre de la disponibilidad para poder resolver cualquier ejercicio. Déjenme medir gente que está aquí. Dicen que se escucha bajo, pero no, tampoco. Ahí déjenme ver si puedo mejorar el audio y ahí se mejoró un poco, ¿no? Parece que no. Empeoró, parece. ¿Alguien me escucha o no? No, sigue igual, profesor. Déjame ver. ¿Y ahí se escucha mejor? ¿Sigue igual? Sí. Podría ser un poquito mejor, profe. Podemos ir. Ahí, déjame ver si puedo mejorar ahí. Ahí lo único que tendría que ir a buscar otro aparato para poder hacerlo. O eliminar esta cuestión. Probemos un rato con esto, ¿sí? Si se pone muy mal, ahí me cambio con otro. A ver si me van siguiendo, porque igual sería bueno que me vayan escuchando lo que voy comentando. Voy a repetir. Profe, consulta, ¿las constantes se las sacó de alguna parte que no se escuchó bien cuando lo dijo? Eso es lo que iba a repetir ahora. Los datos son los que aparecen en el ejercicio. La ecuación que aquí aparece es leída de tabla y de la misma tabla se recogen estas constantes ABC. El R es igual que la constante de los gases ideales, 0,082. Acá está expresada en términos de energía. Es la misma constante R, pero está ahora en función de energía. Así que la única novedad, pero es la misma. Entonces, siempre va a ser considerada como que forma parte de los datos del ejercicio. No habría que calcularlo ni nada. Ahora lo que queda es plantear cuál vendría siendo la forma de resolverlo. Y el planteamiento pudiese ser algo así como, déjenme ver si funciona esto. Aquí tendría. Y en el calor habíamos dicho que se podía obtener de un diferencial del DH, o sea, igual a delta H. Si trabajamos con diferencial, estaría dado por una cantidad de moles, porque siempre va a estar referido a una cantidad de moles, y luego un Cp, que es la capacidad calorífica, en dT, que corresponde al delta de temperatura. Aquí yo puedo inmediatamente asumir que esto va a ir desde una temperatura T1
a una temperatura T2, que ya están definidas acá, T1 y T2. Así que por ese lado no hay conflicto. Una alternativa válida es que yo considere que el CP es constante. Si el CP es constante, yo podría perfectamente llegar y decir, pues aquí hay una ventana que está muy... A ver, ahora sí. Podría asumir lo siguiente. Los moles van a ser constantes, así que los mantengo constantes. El CP puedo asumir que es constante y hago solamente el delta de temperatura y que iría desde T1 a T2. Entonces ahí se nos simplifica bastante el ejercicio y nos va a quedar simplemente como N1, CP que es constante, lo calculo, y el delta T que estaría dado por T2 menos T1. Esa sería una alternativa que podríamos perfectamente utilizar en la medida que tuviésemos disponible el CP como constante, como dato. Y también los hay. Uno puede buscar en tablas y aparece el CP constante en ciertos rangos de temperatura, porque si se dan cuenta el CP es función de la temperatura. Entonces seguramente vamos a tener un CP variable a través de un espectro de temperatura. Eso significa entonces que no puedo llegar y considerar el CP constante a lo largo de todo un espectro de temperatura. Tengo que ir tomándolo por intervalos. Entonces, seguramente de 100 a 300 la diferencia es tan baja que lo puedo asumir constante, pero a lo mejor desde 300 a 500 se pega un salto y ya el valor es totalmente distinto al primer rango. Entonces ahí habría que sacar una especie de CP promedio y con ese CP poder trabajar en esta ecuación que tenemos acá abajo. ¿Sí? Pero dado que estamos en una condición distinta, ¿qué significa eso? Que aquí la información que tenemos nos está señalando que el CP es función de la temperatura. Y si el CP es función de la temperatura, ya no sería válido que hiciéramos este supuesto, en asumir que el CP es una constante. No sería válido, las razones que nos están dando una expresión, y eso significa que el CP aquí sí varía en función de la temperatura. Entonces, ¿qué habría que hacer acá? Habría que comenzar a integrar, porque es la forma de poder resolverlo. Tendría entonces Q va a ser igual a N, el S no cambia, y el CP aquí sí tendría que integrarlo, y en este caso tendría A, voy a poner las letras, no voy a poner los valores que están ahí, voy a poner A más, en este caso serían, a ver si puedo llegar acá, B, BT más CT cuadrado, CT cuadrado. Y eso, aquí voy a reforzar, esta es una letra A, y esto en DT. Y eso iría desde T1 a T2. Y si recortamos las integrales, aquí vamos a sacar el n, lo mantenemos constante, hacemos un paréntesis, y la integral de a en dt, eso es a por t. ¿Sí? La integral de bt, ¿cuánto es la integral de bt? ¿Cuánto es la integral de bt? Integral de bt. BT cuadrado. Bt cuadrado. Perfecto, muchas gracias. Bt cuadrado. Pt cuadrado medio. Sí, Medio. le olvidó el medio. Y ahora nos falta el último. ¿Cuánto sería? CT. CT cubo. Partido en 3. Partido por 3. Partido por 3. CT cubo tercio. Correcto. CT cubo tercio. Y esto ya estaría listo y tendríamos que evaluarlo entre T1 y T2. eso es. Entonces, ¿qué habría que hacer desde el punto de vista matemático? Empezar a multiplicar el A por el T2, el B por el T2 al cuadrado partido por 2, más el C por el T2 al cubo dividido por 3. Eso lo sumo Menos. y habría que restarle el A por el T1 más el C por el T1 al cuadrado medio más el C por T cubo tercio. Se vendría siendo lo que habría que hacer desde el punto de vista matemático.
Aquí hay que tener especial cuidado con las unidades de medida. Fíjense el R está en Joule, Mol, Kelvin, y nuestras temperaturas están en Celsius. Y ya tenemos que hacer el primer cambio y tendríamos que pasar esto a Kelvin. Y como es de Celsius, habría que sumar 273 y nos va a ir dando el valor de T1 y de T2. Ahí habría que hacer ese cálculo. Entonces, 260 más 273, ¿eso cuánto da? Este está fácil, 873. Voy a poner el coma 15, ¿sí? Y lo mismo habría que hacer acá. Si alguien pudiese calcular ese valor, ¿cuánto está? 260, bueno, valor ahí. 533,15 Muchas Kelvin. gracias. 533,15. 533,15. Ese vendría siendo el valor. Y todos estos valores están en Kelvin. Ahí hicimos la primera corrección. Entonces, en el caso nuestro, habría que multiplicar el n, que ya sabemos que es 1, así que prácticamente no cuenta, sería 1 por lo que dije anteriormente, la evaluación todos en T2 menos la evaluación todo en T1. Y eso nos va a dar el valor del Q. Acá hay algo interesante, porque uno eventualmente a partir de esto podría sacar el valor del CP. ¿Y cómo? Con esto, con esta ecuación. Aquí, como ya vamos a tener ese valor de Q, voy a cambiar aquí. Este valor de Q va a ser dato. ¿Por qué? Porque lo calculamos recién. ¿Sí? ¿Cómo lo calculamos? Multiplicando el 1, perdón acá, 1 por todo evaluado entre 2 menos todo evaluado entre 3, perdón, entre 1, y eso nos va a dar un Q. Por lo tanto, el Q va a ser dato. Si el Q es dato, el N1 también es dato. ¿Por qué es dato? Porque ahí aparece N1 igual 1. Y solamente nos quedaría como incógnita el CP, lo estamos asumiendo como constante. Aquí estamos haciendo el juego de transformar un CP que es variable en un CP constante. Entonces vamos a asumir que en ese rango de temperatura, de 533 a 873, vamos a calcular cuál es el CP que está ahí en ese rango. Y aquí entonces me quedaría, mirado desde arriba, quedaría Q va a ser igual a N, que es dato, el CP, que quiero despejarlo, y aquí simplemente hago un delta T, T2 menos T1, T2 menos T1. Y ahí despejo el CP. El CP me quedaría Q partido por N y partido por el delta T, y me sale el valor de CP, y sería un CP, un número nomás, que después lo va a poder multiplicar libremente como lo estamos haciendo ahí. Esa sería una forma también de poder hacerle el quite, a lo mejor en el desarrollo un ejercicio más intenso, porque aquí lo único que hicimos fue calcular un calor de un compuesto de una temperatura a otra, pero no le incluimos reacciones químicas ni nada de eso. Entonces ahí podría ocurrir que se nos complique bastante el ejercicio si incorporamos adicionalmente reacciones. Entonces ahí quizás lo más conveniente sería hacer este primer paso de acercamiento para calcular un CP que lo consideremos fijo en ese rango de temperatura y luego trabajemos simplemente con los CP. Es más o menos una estrategia para poder simplificar un desarrollo complejo en donde tengamos que hacer varios cambios de temperatura, de llevarlos de un punto a otro, de varios compuestos y no solamente uno, porque aquí nótese que hicimos un solo compuesto, que es metano, pero una reacción química trivial tiene metano, le puedo agregar agua, se forma gas de agua, el mismo nitrógeno, perdón, el mismo amoníaco, con el que se está buscando producir hidrógeno, por ejemplo, si lo disocio me va a dar hidrógeno y nitrógeno, y ahí ya tendría 3 compuestos. Y es una ecuación sencilla, pero imagínense hacer esto también con 2 compuestos más, porque aquí hicimos uno solo, nos faltan otros 2. Y a eso agreguémosle que previo a esto, necesariamente vamos a tener que hacer un balance de masa, como lo hemos hecho anteriormente,
Y si hay reacción química, tenemos que hacerlo a través del algoritmo de balance. En síntesis, para poder avanzar con balances de energía, es necesario echar mano a los balances de masa en sistemas reaccionantes, de lo contrario no vamos a poder avanzar en el desarrollo de los ejercicios que vengan a futuro. Aquí tenemos dos opciones. Hacemos el ejercicio completito, significa poniéndole número y todo lo demás, o avanzamos con el concepto de los balances en sistemas reaccionantes y entenderlo en profundidad desde cero, desde el absoluto cero, porque hay que nuevamente retomar el balance sistema reaccionante, no hacer los balances en sistema reaccionante, sino que entender cuál es el sentido de, primero que todo, hacer el balance en sistema reaccionante para ahí sacar algunos elementos que se utilizan en el balance en energía. Entonces, quedo atento y escucho si alguien está escuchando todavía en esta clase, cuál sería lo más conveniente según ustedes. Tal vez sería mejor tomarlo desde lo teórico para engancharlo con la materia anterior, tomando en cuenta que las notas no fueron óptimas en el primer certamen y que pueden haber algunos vacíos respecto de los balances de masa. Ok, entonces avanzamos. No sé qué dicen los compañeros, capaz que Yo opino lo mismo, sin empezar de cero. Sí, para ir bien clarito. Okay. Hasta llegar al ejercicio, sí. Ya. Entonces, aquí lo único que habría que hacer, como dije anteriormente, en una planilla de cálculo sale rápido. Aquí a mano no va a salir muy rápido. Como les decía, habría que evaluar en T2, esta, T2, esta también en T2, en T2, y luego lo resto lo mismo, evaluado en T1, multiplico por 1, y ahí me da el valor de Q. Eso es todo el ejercicio. De todas maneras, si nos queda tiempo, lo podemos resolver, porque como les digo, es meter los cálculos, los datos en una planilla de cálculo y sale bastante rápido. Vamos a meternos entonces en el aspecto teórico, que está relacionado con lo que es balance de energía en sistemas reaccionantes. Entonces, lo primero, entender que cualquier balance de energía nos vamos a referir siempre a Q igual delta H. Eso es lo primero. Y el delta H corresponde a la diferencia de entalpía, y que ya vimos un primer acercamiento. La vamos a calcular siempre como NSP delta T en la medida que no tengamos sistemas reaccionantes. O sea, en la medida que no haya ninguna reacción química involucrada, es lo que vamos a utilizar para referirnos al NSP delta T. Pero, ¿qué ocurre cuando hay una reacción química? Ahí ocurre que necesariamente vamos a tener que hacernos cargo primero que todo de formar los compuestos que están insertos en esa reacción química, y eso genera un calor adicional que se llama el delta H de reacción química. O sea, va a estar el delta H que acabamos de conocer como NSP delta T, y le vamos a agregar un calor de formación de los compuestos. Y ese calor de formación está referido a si una reacción exotérmica se produce calor cuando se está generando los productos, si endotérmica requiere calor. Bueno, esa necesidad de calor o ese exceso de calor que sale hacia los alrededores es lo que se conoce como el delta H de reacción, y que es posible por supuesto, de calcular. Veamos algo sencillo para empezar. Por ejemplo, si tenemos metano, lo mismo que estamos viendo, más oxígeno, eso nos podría dar dióxido de carbono, ¿sí? CO2, más, más agua, más agua. Esto es una combustión básica, ¿vale? Aquí entonces, primero que todo, cuando se trabaja con sistemas reaccionantes, hay que igualar. Esta cosa hay que verificar si está igualado. Hay un carbón, buena noticia, no hay que hacer nada. Aquí tengo 2 oxígenos a la izquierda y a la derecha ya tengo 3. Entonces ya no está igualada. Y en hidrógeno hay 4 a la izquierda y hay 2 a la derecha. Entonces aquí poniendo un 2, esta se puede hacer no con el método algebraico porque está sencilla, por el tanteo. Aquí ya tengo 4 hidrógenos y aquí tendría 2 oxígenos, 2 por 2,
4 oxígenos a la derecha, 2 oxígenos aquí, más estos 2 oxígenos de acá, me dan 4 oxígenos. Y ahí tengo solamente 2. Entonces, al multiplicar acá por un 2, ya igualé la reacción química. Desde lo que nosotros vimos en sistema reaccionante, cada reacción química va con una velocidad de reacción, que es la coordenada R. Y esa se calcula generalmente a través del porcentaje de conversión, que era como se calculaba en la prueba. De ahí se calcula el R. Y una vez que uno resuelve la coordenada de reacción, tiene todo resuelto en el ejercicio. Así que una muy buena noticia cuando yo puedo calcular libremente el R. En el caso ahora de los datos, se incorporan datos adicionales. Esto sigue trabajando de la misma manera, donde uno, supongamos, va a corresponder al primero que vimos, que es el metano. 2, le vamos a asignar al oxígeno. 3, va a corresponder al CO2, dióxido de carbono. Y 4, va a corresponder al agua. Y lo mismo que habíamos visto en la primera clase que hicimos de reacción química, en balance del sistema reaccionante, como los reactantes están al lado izquierdo, se consumen, entonces el valor es negativo de la coordenada de reacción, sería menos R. El oxígeno también es reactante, sería menos 2R. En el caso de los productos es positivo, sería R, y acá sería 2R. Esto corresponde al sigma R, pensando en lo que es balance del sistema reaccionante. Y ahora agregamos datos adicionales que corresponde al delta H formación. ¿Qué significa eso? El delta H con el que se forma el metano. El metano se forma con compuestos o con elementos y eso genera un calor de formación. Y ese es un dato que se entrega dentro de los ejercicios, así que se va a entregar aquí, vamos a poner delta H1. ¿Por qué? Porque es del 1. Los elementos, moléculas, su calor de formación siempre es 0. Ahí entonces todo lo que sea oxígeno, cloro, bromo, carbón por sí solo, todo lo que sea elemento y molécula, su delta H formación es 0. El dióxido de carbono no es una molécula, entonces tiene un delta H y ese va a ser un delta H 3. Y el agua va a tener también otro delta H, corresponde al delta H4, perdón, delta H4. Luego, ¿cómo calculo el calor de formación de esta reacción química que ahí aparece? La forma de calcularlo es el delta H de formación de esta reacción va a estar dado por la sumatoria de los sigma sub i multiplicado por sus respectivos delta H sub i. En este caso va i de igual 1, igual 1 a 4. Está viendo que el 2 no cuenta. Entonces, si lo comienzo a descifrar esto, me va a quedar que el delta H de formación, la reacción que tenemos allá arriba, va a estar dada por el delta H de los reactantes, ahí si se dan cuenta tiene un signo menos. ¿Por qué? Porque es reactante. Y los productos es positivo porque se están generando. Entonces, una forma rápida y sencilla de no olvidarlo es hacer delta H de productos menos reactantes o ceñirse por este sigma, por el valor de sigma R que está aquí puesto. Entonces, cualquiera de las dos va a servir. Entonces, vamos a suponer que vamos a ocupar el mecanismo del delta H los productos menos delta H los reactantes multiplicado por su coeficiente estequiométrico. Entonces voy a partir por los productos. Y los productos son los que están al lado derecho, o sea, dióxido de carbono y agua. Entonces voy a escribir mejor la expresión y luego voy a reemplazar delta H del, voy a anotarlo mejor acá, delta H del CO2, delta H del CO2, más el delta H y el CO2, ¿cuál es su coeficiente estequiométrico? 1. Ninguna. Más 2 veces el delta H del agua. ¿Por qué le puse 2? Porque su coeficiente estequiométrico es 2, que es este que está aquí.
Por eso le puse un 2. Me estoy fijando en este. Y aquí me estaba fijando en un 1 imaginario, que sería ese 1 que está acá, y el 2 es el que puse ahí. Y si avanzo ahora con los reactantes, en esta cosa serían los que están al lado izquierdo de la reacción química, tengo que partir con signo negativo, porque es reactante. Es consistente con mirar la nomenclatura que ahí aparece el signo menos. Entonces sería menos el delta H del metano. Delta H del metano. Y su coeficiente estequiométrico ahí aparece un 1. Menos el delta H del oxígeno y multiplicado por 2. Que al caso da lo mismo. ¿Por qué razón? Porque es un elemento y es 0. De todas maneras, podría ocurrir que a alguien se le olvide o alguien, no sé, puede pasar cualquier cosa ahí. Y quizás va a ser mejor anotar siempre la expresión completa. La razón es que en los datos se va a encontrar que efectivamente es 0. Si se le llega a olvidar, no es tema porque en los mismos datos les va a decir el delta H de formación del oxígeno es 0. Así que igual yo lo anoté y lo puse como para que se entienda cuál es el mecanismo para poder calcular este balance o este calor de formación de la reacción. Este corresponde al delta H para formar metano. ¿Sí? Para la generación del dióxido de carbono y agua y a partir de metano y oxígeno. Esa es la forma de calcular el delta H formación. Ahí entonces hemos calculado el delta H formación. El detalle es que todo esto ha ocurrido a una temperatura de referencia. Y esta temperatura de referencia realmente es 298 Kelvin, la temperatura de referencia. Si uno la lleva a Celsius serían 25 Celsius, 25 grados Celsius. ¿Sí? Habitualmente todo se ha tabulado a 25 grados Celsius. Entonces todo lo que hicimos acá solamente funciona para un delta H a 25. La pregunta obvia es, bueno, ¿todos los procesos productivos trabajan a 25? Claramente no. Hay reacciones, procesos que trabajan a 500 grados Celsius, otros a 1000. Bueno, no todos están trabajando 25. Entonces ahí hay que buscar la forma entonces de formar esos productos a una temperatura distinta. Y ahí aparece entonces, a esto aparece el nuevo apellido sería el delta H formación, el estándar, delta H de formación estándar. Este sería el delta H formación estándar. Y luego, si quiero complicar un poquito más esto, ¿cuál entonces sería el delta H de formación de una reacción, pero no a una temperatura de referencia, sino que a una temperatura T1? Bueno, ahí lo que tendría que hacer es calcular el delta H estándar de formación de la misma reacción, más, y ahí ocupo nuevamente el MCP dt. Y nuevamente esto iría desde delta H, en realidad desde la temperatura de referencia, hasta la temperatura que en este caso corresponde a la T1. De esa manera logro entonces llevar un delta H que está en 25, que es lo que habitualmente se encuentra uno, y lo puedo llevar a un delta H que está en una temperatura distinta. Eso después vamos a ver la utilidad que tiene, pero por ahora nos podemos contentar de que por lo menos ya vemos y aprendimos cómo calcular un delta H formación estándar, solamente mirando los coeficientes estequiométricos, y esa sería la expresión, que se resume en la parte superior, que vendría siendo esta ecuación que está acá. ¿Sí? Sería el delta H formación de los coeficientes estequiométricos por los respectivos delta H. Y esos son datos. Todos estos delta H que están acá se van a poder leer por tabla. El sigma no, pues el sigma va a ir cambiando porque eventualmente el metano podría estar también como producto. Eso va a depender de la reacción química. Por eso es importante identificar cuáles son como productos, cuáles son reactantes. Y en esta expresión, si uno la toma desde lo simple,
al lado derecho, perdón, al lado izquierdo están los productos y al lado derecho estarían los reactantes. Y realmente lo que ocurre es que vamos a tener productos menos reactantes. Eso es. O sea, uno podría resumirlo a delta H de los productos menos delta H de los reactantes, con sus respectivos coeficientes estequiométricos. O bien seguir el algoritmo y estar viendo siempre cuál es el coeficiente, mirando esto del sigma R. Cualquiera de las dos, por supuesto, que va a ser válido y va a estar bien. Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda o consulta de cómo calcular el calor estándar de formación de cualquier reacción química? ¿Alguna duda respecto al calor de formación estándar? Parece que No, por mi parte, profe. parece que no, parece que no. Vale. Veamos si se entendió. Aquí. Ese quedó pegado. Ese quedó correcto. Ahí está. Voy a revisar. Ok. Entonces, ahora sí avanzo con... ahí está. Vamos entonces a poner HCl, vendría siendo ácido clorhídrico, HCl, ácido clorhídrico, más oxígeno, y eso va a formar agua, agua y cloro. Agua y cloro, más cloro. Y esto, por supuesto, tiene una velocidad de reacción. Primero hacemos el intento de verificar si está igualada. Es rápido darse cuenta que no está igualada porque tengo dos cloros y aquí tengo un solo cloro. Entonces pongo acá un 2, a ver si eso se arregla. Y ahí quedaría con 2 hidrógenos. Al lado derecho tengo 2 hidrógenos. El oxígeno tengo 2 al izquierdo y aquí tengo uno solo. Entonces tendría que poner un 2 acá para que se pueda igualar. Ahí tendría 2. Al poner 2 hidrógenos queda con 4 hidrógenos. Entonces aquí este tendría que ser no 2, sino que 4. Tendría que modificarlo. Este debería ser creo que otra vez. Okay. Ahí sí. Ya, entonces ahora sí, vamos, ahí el número que debiese aparecer sería un 4. Aquí debería ir un 4. Ahora sí parece. Entonces tengo 4 hidrógenos, 2 oxígenos, 2 oxígenos, 2, 2 cloros, y aquí tengo 4 cloros. Entonces tendré que poner aquí un 2. Ahí está. Ahí está igualada la ecuación. Listo. Ahí está la igual la ecuación. Entonces, con esa ecuación, debiéramos ser capaces de calcular el delta H de formación estándar. ¿Cómo sería el delta H? El delta H estándar de formación de esta reacción va a ser igual a el delta H, vamos a partir por los productos, delta H formación del agua, y debería multiplicarlo por 2, ahí, ¿sí? Y le sumo el delta H de formación del cloro, y ya sabemos que debiese ser 0 porque es una molécula cloro, menos, porque son reactantes, menos 4 veces el delta H de formación del HCl, y menos, que no lo debería poner, pero lo voy a poner solamente para entender cómo se aplica la ecuación, menos el delta H formación del oxígeno. Ahí tendría, ahí estamos. Esa sería la expresión, sabiendo, por supuesto, que los que no vamos a considerar corresponden a las moléculas, a los elementos, y aquí ya tenemos presencia al menos de 2. Ya por el lado de acá, porque es cloro, 0, y por acá sería el oxígeno. En síntesis, entonces, nos va a quedar solamente esto expresado como delta H de formación, delta H formación, va a ser igual a 2 veces delta H del agua, 2 veces delta H del agua, menos 4 veces delta H del ácido clorhídrico, y nada más. Ahí estarían todos.
Ahí tendríamos entonces el delta H formación, delta H estándar de formación. Ese no está llevado a ninguna temperatura, sino que sería el calor estándar de formación, el delta H formación de esa reacción. Creo que con ese ejercicio, o por lo menos con la mirada del ejercicio anterior, ya debiésemos entender cómo calcular el delta H de formación. ¿Sí? Creo que sí. Ya hicimos dos ejercicios pues, desde el punto de vista teórico, por supuesto. No nos metió números, pero ahí lo único que hicimos fue reemplazar datos, porque el delta H, el CO2 del agua son datos, y algo similar ocurre acá. Delta H el agua, el mismo anterior, es dato. Delta H el ácido clorhídrico también es dato, así que el primero lo multiplico por 2 y el segundo lo multiplico por 4. Y por supuesto respeto el signo que tengan los delta H, porque supongamos que el delta H que usted se consiguió, el delta H, el HCl es negativo. Entonces va a ser 4 menos 4 por negativo, me va a quedar más 4 delta HCl. Así que ahí que se consideran los delta H en el signo con el que están en la tabla, para que se considere eso. Bueno, esta vendría siendo entonces la expresión final con la que se da respuesta al delta H de formación de, de una reacción estándar. Ahora vamos entonces a entender, como ya sabemos cómo se calcula el delta H formación estándar, vamos a considerar un adicional. Vamos a partir desde un recipiente que va a estar ingresando una cantidad de compuestos y va a estar saliendo otra cantidad de compuestos. Esta va a ser la corriente 1, esta va a ser la corriente 2. Eso ya seguramente les parece conocido de lo que ya vimos en la primera prueba. Aquí tendríamos un N sub I, significa que son varios componentes, N sub I1, y aquí tendría N sub I2, que vendría siendo los productos, y por este lado estarían los reactantes. Ahora se agrega una variable adicional que no teníamos en la primera etapa o en lo que habíamos visto hasta ahora, que son las temperaturas, T1, y se agrega T2. Ahora sí son datos y van a ser importantes para poder resolver los balances en sistemas reaccionantes con balance de energía. Lo que uno puede plantear aquí desde cero, digamos, del balance general, y que nos va a permitir resolver cualquier balance, sería algo de este estilo. Una alternativa es que esta reacción nos permita generar calor y el Q no sea cero, y hay que calcularlo. ¿Cuándo un Q va a ser cero? Cuando el sistema es adiabático y se va a decir. Así que en ninguna parte usted va a tener que suponer o inventar, sino que va a formar parte del ejercicio que, como el calor es constante, sistema adiabático, usted asume que el Q igual 0 y ahí calcula el delta H. Pero si no se dice nada, hay que calcular el Q. Y esta sería la forma de calcularlo. Lo primero que tendría que hacer es entender que estoy partiendo de un N sub I 1, que vendrían siendo los reactantes, y esta reacción, aquí se supone que hay una reacción. Entonces vamos a suponer que la reacción es A más B, formando, pongamos aquí un 2, ¿sí? Formando AB2. ¿Sí? Un supuesto, una reacción inventada. Y eso responde a una velocidad de reacción. Dado que hay una reacción, inmediatamente yo saco la conclusión de que hay un calor de formación. Primero tengo que formar esta reacción química. Y si estuvieron atentos, esa formación ocurre a una temperatura referencia, que claramente no es ni T1 ni T2. O sea, en la parte superior estamos en la realidad misma de lo que ocurre en los procesos industriales, y abajo tenemos la reacción química que ha sido tabulada a una temperatura referencia que habitualmente es 25 grados Celsius. Entonces, primero vamos a partir entonces levantando el CP, delta T, y vamos a
Es decir, que en el desarrollo del balance tenemos que hacernos cargo de poder llevar la temperatura T1 a la temperatura referencia. Eso es lo primero que habría que considerar, o sea, vendría siendo desde el T1, de donde estamos partiendo, a ver si lo puedo hacer aquí, desde el T1, desde el T1 hasta la temperatura referencia. Eso es lo que tendría que hacer ahí. Y luego le sumo el delta H de formación, estado cero, delta H de reacción, ¿sí? Delta H reacción, evaluado a la temperatura TR. ¿Sí? Porque recuerden que esto ocurre como lo hicimos anteriormente. Todos los dos reacciones que hicimos anteriormente están en función de ese delta HR evaluado en TR. O sea, se hace 25 grados Celsius, se hizo a 25 grados Celsius. Y ahora debo agregarle los que están saliendo, vendrían siendo N sub I a la salida, por eso es la corriente 2. Y nuevamente acá Cp de cada uno de esos componentes, de cada uno de esos moles, el dt también. Y esto iría desde la temperatura con la que llegué acá, que es TR, hasta la temperatura T2. Ahí tendríamos menos el mono genérico. Y por supuesto aquí me faltó algo importante que vendría siendo el R. El R que calculamos o que se puede calcular por balance masa, que vendría siendo este R. Ese R es el mismo que está ahí, el R delta H. Esa expresión es la expresión más general que hay de balances de masa en sistemas reaccionantes. Con esta expresión ustedes pueden hacer cualquier balance de masa, por supuesto pueden incluir cualquier entradas y salidas. Aquí yo hice solamente considerando que hay una sola entrada y una sola salida. Pero si hubiera una segunda entrada, tendría que poner n sub i, supongamos que existe una entrada por acá, supongamos que fuera una entrada por aquí. Ya esta tendría que poner 3, entonces sería, perdón, n sub i3, n sub i3 y Cp de T3 a TR y lo mismo anteriormente. Aquí solamente lo hice basado en T1, en la entrada 1 y la entrada 2. Ahora, viendo esta expresión, uno podría considerar, aquí algo pasó con esto. No la puedo soltar. Ok, voy a salir de acá. Y lo incorporo. Entonces, viendo la expresión que está acá, la de arriba, que es la ecuación general, yo puedo hacer algunos ajustes, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer. Primer ajuste. Vamos a considerar el Q y vamos a mantener si se dan cuenta, estos son los productos. Entonces lo voy a mantener acá los productos. N sub I2, que vendrían siendo productos, Cp delta T, y mantengo que va desde TR, de la temperatura referencia, a la temperatura 2. Luego, aquí voy a hacer uso de las propiedades de la integral. Si yo cambio el orden de T1 y TR, puedo cambiar el signo. Entonces voy a dejar ahora N sub I1 y voy a poner acá el Cp, delta T, y en vez de poner desde T1 a TR, voy a poner de TR a T1. De esa manera logré cambiar el signo ahí. Y el resto lo copio igual. R, delta H, evaluado ATR. Esa está ATR. Delta H, formación ATR. Esta expresión es bastante más sencilla porque si ustedes se dan cuenta, uno la puede asociar inmediatamente a productos. Estos serían productos. Y esto los puede asociar a reactantes. Entonces ahí uno puede llegar y decir, entonces es sencillo. Yo puedo llegar a calcular esto siempre de la siguiente manera. Delta H de los productos menos delta H de los reactantes más R delta H, por supuesto, formación 0. Eso evaluado en TR, es el detalle.
Esta ecuación se puede ocupar siempre que todo esté evaluado en TR. Y claramente aquí se mantiene, que vendría, si me faltó esto, n sub i 2, y aquí sería n sub i 1, y ahí está el error. Esa vendría siendo una ecuación general. Pero fíjense cuál es el supuesto. El supuesto es que usted conoce cuál es toda la información la tiene en 25 grados. No sirve para otra expresión. Así que cuidado con ocupar eso así tal cual, porque solamente se puede utilizar en la medida que todo esté a 25. Y generalmente no es siempre. Veamos entonces un caso en donde eso no se cumple. Supongamos que usted no tiene información suficiente y le piden calcular, por ejemplo, la temperatura de la salida, la temperatura T2. Entonces ahí lo que podría hacer, y a lo mejor no tiene información de la entrada o tiene muy poca información. Entonces ahí lo que uno puede hacer es cambiar la referencia, darse una referencia, y se puede usted dar la referencia donde quiere. O sea, usted podría darse hipotéticamente una referencia en una temperatura distinta T1 y T2, pero es bastante poco inteligente hacerlo porque en realidad la idea es acá simplificar y no aumentar los problemas. Entonces, lo que uno hace generalmente es tratar de eliminar o la entrada o la salida en función de donde uno se dé la referencia. ¿A qué se refiere con eso? Entonces, ahora lo vamos a explicar. Veamos un caso concreto. Supongamos que TR, ahora, TR es igual a T1. Y vamos a ocupar la expresión que está acá arriba. El Q nos va a quedar de la siguiente manera. Q va a ser igual a n sub 2, ¿sí? La integral de TR ahora vale T1, ¿sí? Esta sigue valiendo T2. Y aquí tengo CP delta T. Esta se va a 0 porque va a quedar T1 y el TR, como la reemplacé con T1, se va a quedar igual a 0. Entonces aquí voy a poner 0 menos 0 para que nos demos cuenta que algo se eliminó, porque como el TR es igual a T1, y aquí nos va a quedar más R, y aquí entramos en un conflicto porque en delta H formación, al reemplazar TR por T1, me queda delta H a T1. Pero eso ya lo resolvimos en los ejercicios anteriores, cómo llevar un delta H de 28, perdón, de 25 grados Celsius o de la temperatura de referencia a un delta HT1. Así que esta expresión es súper útil para cuando quiero calcular la temperatura o cuando quiero eliminar una corriente. Supongamos otro ejemplo en que lo que queremos hacer es eliminar la corriente 2 porque no tenemos información ahí. Entonces, ¿qué habría que hacer? Hábilmente usted debiese darse entonces como temperatura referencia la temperatura 2. Y de esa manera le va a quedar T2 menos T2, se va a ir todo lo que es producto y se va a quedar solamente en función de los reactantes, que es donde supongamos tiene todos los datos. Así que ahí tiene otra forma también de poder hacerse cargo de cuando no tiene las entradas o no tiene las salidas y necesita obtener el Q o calcular la temperatura, que podría ser una opción. Esta vendría siendo otra expresión que también es bastante utilizada, que está en función de darse una temperatura referencia y que sea más o menos equivalente a, a poder eliminar las corrientes. Lo que buscamos aquí con la temperatura referencia es eliminar una corriente, la 1 o la 2, dependiendo donde yo me dé la referencia, donde yo me asigne la temperatura referencia. Otra alternativa que en realidad ya es la misma, es redundante decirlo, pero el TR dejarla como la temperatura 25 y nos va a quedar todo como T2 menos 25, T1 menos 25, porque mantuve la temperatura todo en 25. ¿Sí? Esas es las 2 o 3 opciones que hay respecto a los delta H. ¿Hasta ahí alguna duda o consulta? Entonces, en síntesis, este vendría siendo una expresión válida para también calcular en forma directa un ejercicio en donde, primero,
no tengamos información de las entradas, porque fíjense que no hay información de la entrada, tengamos posibilidades de calcular el R, eso sale por los balances de masa en sistema reaccionante, y que el delta H tengamos toda la información para poder llevarlo de la temperatura TR de 25 a T1. ¿Y cómo lo hicimos? Si se recuerdan, lo hicimos por acá arriba, me parece. Acá. ¿Cómo avanzo? Aquí está. ¿Cómo paso de delta H de T1, y solamente tengo el TS, con el NSP delta T? Entonces, con eso vamos a poder llegar fácilmente al R delta H T1. Creo que no sería complicación poder resolverlo, y creo que es la más fácil o la más astuta para poder salir rápido de un balance de energía en donde no se tenga mucha información. En realidad no hay una receta de cocina para los balances de energía. Todo va a depender de los datos, porque podría ocurrir también que en el ejercicio no tiene CP, y si no tiene CP no va a poder ocupar esta expresión. Por más que pueda hacerla y la entienda y la comprenda, pero si no hay CP y lo que se le entrega son datos de delta H, está obligado a trabajar con delta H. Y por eso es importante dominar lo que está haciendo. Entonces, aquí tendríamos otra opción que estaría relacionada con la disponibilidad del dato que corresponde a los delta H. Entonces, aquí el dato sería delta H. El delta H es conocido. Acá el dato no es delta H, sino que hay que calcular delta H, y es a través de CP. Entonces, ahí va a depender de los datos que se tengan disponibles para echar mano a la información y poder resolverlo. Por eso era importante que conocieran el balance general. Y el balance general, para no perderse, es con el que partimos acá arriba. N sub I 1, T1, lo llevo a la temperatura referencia, Cp delta T, más R, la coordenada de reacción, por el delta H formación a la temperatura referencia, que es 25,298, más la salida, desde la temperatura referencia, la levanto a T2. Ese vendría siendo la ecuación general. Esto es un acomodo. Aquí lo que se hizo fue cambiar el signo, es un artilugio de las integrales, que si yo cambio el T2 TR y lo cambio el TR y toma la posición del T2 y viceversa, esto pasa a ser menos. Y como tengo T2 menos TR, es lo mismo que poner acá signo menos y TR menos T2. Exactamente lo mismo. Ese es el artilugio que se hizo acá. Se ocupó esa propiedad de las integrales, de tal manera de dejar siempre delta H los productos menos delta H los reactantes, que es la que van a encontrar ustedes en los libros. Pero nadie explica cómo llegan a esto. O sea, la idea es que usted entienda de dónde sale, porque eventualmente no va a tener esto y va a tener esto otro. O sea, va a tener CP, delta T y eso. Por eso hay que entender de dónde vienen las cosas, y este vendría siendo el balance general. Y usted ahí puede hacer y deshacer. O sea, puede decidir dejarlo tal cual, reemplaza los datos y se acabó. No es necesario hacer este paso de dejarlo producto menos reactante. No es necesario, no hay ninguna necesidad. Pero aquí usted, de la forma en que está ordenado en esta segunda ecuación, puede darse cuenta de qué alternativas tiene. Si mantiene el TR en 25, le va a quedar T2 menos 25, T1 menos 25, y este evaluado a 25. O bien, eliminar una corriente. Entonces, yo me doy TR igual T2, elimino la salida, o me doy un TR igual T1 y elimino la entrada. Lo que no se puede hacer, darse dos temperaturas de referencia. Eso significa pasarse de listo o de lista, ¿sí? Porque acá uno se puede dar una sola temperatura de referencia, lo mismo que las bases de cálculo. Yo no puedo ir por la vida dándome 2, 3, 4 bases de cálculo. Es la base de cálculo que me doy una sola vez y resuelvo el sistema. Y aquí lo mismo. Me doy una temperatura de referencia y resuelvo en adelante. No puedo darme una referencia, obtengo datos y ahora cambio la temperatura de referencia. Eso no se puede hacer. Porque va a ir cambiando el estado donde está haciendo las diferencias en las deltas. Entonces, en resumen, tendríamos dos grandes alternativas, creo yo, que vendría siendo a partir de la ecuación general, llegar a un delta H producto menos delta H reactante más R, la coordenada de reacción por el delta H, o la alternativa de considerar como dato el CP
y poder eliminar una corriente de entrada o de salida. Eso es. Ok, se me pasó la hora, nadie me dijo nada, son 20:19. Vamos a hacer un alto y nos volvemos a encontrar en breve, ¿vale? Ok.